Bueno, podría confirmar que técnicamente empecé a emprender a los 7 años. Con eso que ven ahí. Hacía una revista para los miembros de mi familia cuando todavía la palabra emprender no significa lo que significa hoy. En ese momento, para mí un emprendedor era Indiana Jones. Era el único emprendedor que yo conocía que era un aventurero. Y el modelo de negocio que había elegido para hacer esta revista era muy simple. Cobraba suscripción todos los meses a mis abuelos, tíos, padres, primos, etc. Y además había un modelo publicitario en el cual ellos publicitaban la revista. Y yo me comprometía todos los meses a entregar una revista durante 3 años. O sea, durante 3 años robé con esto en mi casa. Hasta que aprendí la primera lección que les quiero comentar hoy. Y es que un emprendimiento solo sirve si soluciona la necesidad de alguien. Y este emprendimiento no solucionaba la necesidad de nadie. Claramente estaban aportando a mi causa de independencia económica y no porque les interesara lo que yo hacía. Sin embargo, es increíble ver cuántos proyectos que traen normalmente los emprendedores no solucionan ninguna necesidad. Y eso es clave para que un proyecto funcione. Tiempo después me encontré con otro proyecto editorial en mi vida. A los 15 años llegué a un colegio que se llamaba La Salle en Argentina, que estaba dirigida por hermanos lasallanos, que eran curas, y hacía 30 años que ellos editaban una revista que se llamaba La Colmena, editada por los hermanos para los 5.000 alumnos del colegio. Pero en una de las tantas crisis que tiene Argentina, dejaron de editar la revista porque no había plata. Entonces con un grupo de alumnos fuimos a proponerle que seamos nosotros quienes editemos la revista. Una locura total y absoluta de que chicos de 15 años manejen la comunicación del colegio. Pero luego de insistir, logramos el cometido y durante los siguientes 20 años del colegio fueron los alumnos los que empezaron a editar la revista del colegio. Y ahí aprendí mi segunda lección, que si yo quería ser emprendedor tenía que ser un convencedor serial. Me iba a pasar todos mis días de toda la vida convenciendo gente de algo. Socios, inversores, clientes, proveedores, empleados, familia, para que confíen en lo que yo estaba haciendo. Claramente mi vocación era escribir, así que le pregunté a mi papá qué tenía que estudiar y me dijo, estudia contador público. Porque es al último que echan de una empresa. Así que con toda la vocación del mundo, fui a la Universidad Católica y me recibí de contador público. Y como yo quería emprender y quería tener, cosa que no existía todavía la palabra emprender, y quería tener mi propia empresa, pero no tenía plata, dije, voy a hacer lo que hace cualquier contador, y es abrir un estudio contable. Así que a los 22 años abrí mi estudio contable, alquilé una oficina, compré una computadora XT, que ninguno de ustedes seguramente vieron en su vida. No existía internet, no existían los celulares, no existían obviamente las redes sociales, o sea, de conseguir un cliente era bastante difícil no teniendo padre y madre contadora. Pero empecé a ir a muchos eventos empresarios y empecé a conocer gente y empecé a tener un cliente, 2 clientes, 3 clientes. El estudio empezó a crecer, empecé a tener empleados, se hizo muy grande. Y ahí me encontré con mi tercera lección, que yo no había generado un emprendimiento, había generado autoempleo, que es una trampa muy común en los profesionales, porque si yo quería ganar más plata tenía que trabajar más horas y en realidad emprender no es eso. Así que empecé a pensar de qué manera podía salir de esa jaula y empezaron a aparecer negocios que a los contadores en general le aparecen y a mí me aparecían muchos. Y primero un grupo de amigos me propone abrir una cadena de cines en el interior del país. Y abrimos el primer cine en Gualeguaychú. Hicimos una encuesta casi, encuestamos el 5% de la población de Gualeguaychú, fue la encuesta más grande que hizo la humanidad. Y la gente nos dijo que quería cine, que necesitaba cine. Y nosotros fuimos y le pusimos 3 salas de cine. Y estrenamos con Baby el Chanchito Valiente y Toy Story. Y fue un éxito. Pero a los 6 meses no iba nadie al cine, absolutamente nadie. Y aprendí otra lección, y que es muy difícil cambiar las costumbres de la gente. La gente no estaba acostumbrada a ir al cine, y por más que nosotros hacíamos todo el esfuerzo, la gente no iba a ir al cine todas las semanas. Con el tiempo apareció otro proyecto de otro cliente del estudio, que tenía una casa de decoración muy grande en Argentina, tenía 8 sucursales, pero estaba con algunos problemas financieros, y me propone que armemos juntos en sociedad una empresa para hacer sillones. Él tenía una empresa de decoración, hacía mucha publicidad, dijo, si colocamos estos sillones en todas las empresas de decoración nos va a ir bien, y vamos a salir con una campaña de sillones a 199 pesos, cuando un sillón en ese momento costaba 300 o 400 pesos, y fue furor, pero cuando digo furor. Hacían cola en la puerta de los locales para comprar sillones, vendíamos 4.000 sillones por mes. La planta volaba, pero llegó diciembre de ese año
y el principal local de mi cliente se incendió, los 3 pisos. Así que aprendí una lección muy importante, y es que nunca te enamores de un solo cliente. Porque algo que les pasa a muchos emprendedores, sobre todo que trabajan en servicios, es enamorarse de ese gran cliente que me da mucho trabajo, pero un día se acaba. Así que como verán, a los 27 años ya casi tenía un prontuario en mi vida profesional, y llegó la época de Internet, año 99, y yo quería tener un .com, como todo el mundo. Así que abrí una compañía llamada Promored.com. Muchas veces me costó explicar qué era esto, pero después me hicieron un favor, porque básicamente Promored era lo que exitosamente hizo Groupon en el año 2007, nosotros lo hicimos no exitosamente en el año 2000. Éramos un sitio de cupones de descuento. Y a través de Promored es que Endeavor me selecciona como emprendedor en el año 2000. Fui uno de los primeros emprendedores seleccionados por Endeavor. Y hicimos rondas de inversión, hicimos todo el proceso que había que hacer, hasta que en junio del 2000, cuando estábamos cerrando nuestra gran ronda de inversión en Estados Unidos, el Nasdaq se desplomó en esa semana. Y cuando estaba al borde de tener mi tercer fracaso al hilo, decidí hacer un cambio en la compañía. Pero antes aprendí otra lección. Y es que en los negocios llegar muy temprano a la fiesta es un problema. ¿Por qué? Porque en ese momento Argentina tenía solo 400.000 personas conectadas a Internet. No teníamos masa para hacer un sitio de cupones de descuento. Y además los argentinos no estábamos acostumbrados a usar cupones de descuento en ese año. Lo empezamos a usar después de la crisis del 2001, 2002. Entonces había 2 problemas y estábamos muy temprano y para eso necesitamos plata para cruzar ese puente y no la teníamos. Pero esta compañía, Promored, la reconvertimos años después en una agencia de marketing promocional. ¿Qué es una agencia de marketing promocional? Cuando ustedes abren un paquete de Lay's desde el año 2000 hasta ahora, todas las promociones de los tazos que estaban adentro las hacía Promored. Cuando destapaban una botella de Pepsi y encontraban un código, ese código y esa promoción la hacía Promored. Y Promored es una agencia que pasó a tener una oficina en Argentina, a tener 12 oficinas en Latinoamérica, a tener oficinas en Europa, a tener oficinas en Miami. Pasamos a tener 300 empleados, hicimos más de 7.000 promociones para todas grandes empresas en esos 15 años. Y con Promored, que podría decir que técnicamente es lo primero que me fue bien en la vida, aprendí varias lecciones también. La primera es foco. Uno de los grandes problemas que tenemos los emprendedores, cuando nos va bien sobre todo, es desfocalizarnos. Porque pensamos que nuestro emprendimiento da para todo. O sea, que no solamente podemos hacer lo que estamos haciendo, sino que podemos hacer muchas otras cosas. Y eso es un gran error. Y nosotros en Promored nos desfocalizamos muchas veces, abriendo oficinas que eran innecesarias, por ejemplo. El segundo gran aprendizaje que tuve es que una sociedad puede ser muy exitosa por los socios y puede morir por los socios. Una mala elección de socios puede ser fatal para una sociedad. Y yo siempre cuento este ejemplo. Cuando ustedes están buscando una pareja en su vida o se encontraron con alguien para convivir, posiblemente estén 1, 2, 3 años saliendo, conociendo a la familia hasta ir a convivir juntos y están en su casa 11, 12 horas al día, de las cuales 8 están durmiendo. Sin embargo, 4 personas se juntan en un bar, deciden armar una sociedad en 2 minutos y están todos los días 12 horas despiertos, juntos. Entonces imagínense si hay muchas chances de divorcio, la posibilidad de que vaya a llamar una sociedad es muy alta. Yo elegí muy mal los socios en este caso y tuve muchos problemas por esto. Entonces, una lección que me quedó muy grabada, la elección correcta de los socios. En el año 2006, Mattel, que es una de las empresas más grandes del mundo de juguetes, nos contrata a Promored para hacer una acción en Unicenter, en vacaciones de invierno. Era una casa de Barbie donde las chicas iban a jugar, acompañadas de sus madres. Y cuando hicimos eso, que tenía muy poca inversión realmente, se había hecho con inversión baja, me sorprendía la relación que había entre las chicas, las madres y Barbie. Porque era la única licencia infantil que había trascendido una generación. Me pasaba que cuando yo entraba a la tienda, a la casita esta, yo veía que las chicas se comportaban como grandes, porque se comportaban como Barbie, y las madres se comportaban como chicas. Entonces era como el mundo ideal. Entonces se me ocurrió plantearle a Mattel, ¿por qué no abrir el primer Barbie Store del mundo y hacerlo en Argentina? Obviamente que la respuesta de Mattel Argentina fue, está chiflado totalmente. ¿Por qué razón Mattel Internacional va a abrir un Barbie Store en Argentina que no existe por otro lado? Pero insistí, escribí a Estados Unidos hasta que finalmente vinieron unos americanos y me dijeron, vamos a abrir el primer Barbie Store. Y abrimos en el año 2007 el primer Barbie Store del mundo en Argentina. Después abrimos 10 tiendas, una de ellas acá en Uruguay, que estaba en Positos.
Y con el Barristón aprendí muchas cosas. Y la primera cosa que aprendí es que cuando hay una buena idea, la plata siempre aparece. E increíblemente, que a uno le den plata como emprendedor, a veces es uno de los peores problemas que puede tener el emprendedor. Porque todos los errores se cometen con plata y no sin plata. Así que yo todos los errores que tenía que cometer, los cometí en el Barbistor. Por ejemplo, el primero, las locaciones. En retail, el concepto de location, 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 que tanto le dijeron en su vida, a los que estudiaron algo que tiene que ver con administración o marketing, créanme que es real. Nosotros lo minimizamos y no teníamos las mejores locaciones porque teníamos el Barbistor y creíamos que la gente iba a ir ahí. Sin embargo, fue un gran error. El segundo gran error que cometimos es la velocidad. En los negocios, los fondos de inversión siempre le digan, move forward, muévanse rápido, háganlo primero. Sin embargo, ir lento es un gran problema en los negocios, porque uno no crece, pero si uno va demasiado rápido se puede poner el negocio de sombrero. Y nosotros nos pusimos el negocio de sombrero. ¿Por qué? Porque en 2 años pasamos de tener un local a tener 10 locales. Pasamos de tener un socio a tener 45 socios. Y imagínense que cualquier problema en un local era multiplicado por 9. O sea, nosotros todavía no habíamos aprendido de un local y ya teníamos 9. Y eso fue un gran error que cometimos. Y el tercer gran error que cometí, sobre todo yo, tiene que ver con la delegación. Uno de los problemas que nos dicen que tenemos los emprendedores es que no sabemos delegar. ¿Sí? Que en general no delegamos, no nos gusta delegar. Y es verdad. Y eso lo que hace es que la compañía crezca lento, porque nosotros somos el techo de la compañía. Pero hay algo mucho peor que delegar tarde, y es delegar demasiado temprano. Porque si uno delega demasiado temprano, el problema es que no transmite la cultura a la compañía. Y yo lo que sentía es que en el Barbistor no existía la cultura que existía en Promorred. Y ese fue otro gran error que cometí. Tiempo después, mientras estaba el Barbistor, una de las cosas que yo me daba cuenta es que teniendo el Barbistor la licencia no era mía. Yo estaba haciendo un negocio para otros. Entonces, creé una compañía para generar contenidos infantiles y tener mis propias licencias. Como había hecho todos los negocios anteriores, no tenía idea en lo que me estaba metiendo, como en todos los negocios que había empezado. Así que hice un piloto de una serie de televisión, se la llevé a Disney, y de la reunión con Disney terminé haciendo un programa de televisión para Telefe que se llama ZTV, que iba todas las mañanas en Telefe de 7 de la mañana a 10 de la mañana, durante 3 años. Tiempo después produjimos Bubbo y sus amigos, que es una serie preschool que hicimos para Disney Channel, ¿sí? Que era nuestra, coproducida con Disney Channel. Y con Cien Pies aprendí también algunas lecciones. La primera es que nada es imposible. Muchas veces pensamos nosotros que, ¿por qué Telefe va a hacer un programa conmigo? Que nunca en mi vida hice un programa de televisión. ¿Por qué Disney va a hacer un programa conmigo? ¿Por qué Mattel va a ser el primer Barbistor de Store conmigo? Bueno, es que en realidad es que muchas veces somos nosotros el propio problema. Es que nosotros no confiamos en nosotros. Entonces, esta lección para mí es súper importante. Es pensar que nada es imposible. Y lo segundo es que pensar local y pensar global da el mismo trabajo. Hacer la serie de ZTV para Argentina o hacer Bubba para todo el mundo da el mismo trabajo. Entonces, muchas veces es preferible pensar las cosas globalmente que localmente. Bueno, me pasé como 3 slides acá. En el año 2015, después de haber vendido Promorred, abrí Caramba. Caramba es el primer negocio que hago conociéndolo. Ninguno de los otros negocios que había hecho yo sabía en lo que me estaba metiendo, pero este sí, porque ya había tenido mi propia agencia. Y decidí abrir una agencia y aprendí cosas muy importantes con Caramba. La primera es cuánto más fácil es hacer algo que uno sabe hacer. ¿Sí? Una obviedad parece, y lo aprendí casi a los 45 años, pero me fue mucho más fácil abrir Caramba que todas las otras compañías. Y lo segundo es que importante es que tu pasión esté puesto en tu emprendimiento. En muchos emprendimientos yo fracasé porque no tenía la pasión puesta ahí. Yo soy una persona que le encanta hacer de cero, pero después me cuesta mucho seguir. ¿Y saben lo que tiene tener una agencia de marketing promocional? Que todos los días mi hoja está en blanco, porque yo mañana tengo que presentarle a un cliente una idea y no tengo idea que le voy a presentar. Y exactamente mañana tengo que presentar una idea y no tengo idea que voy a presentarle IPF. Así que si a alguno se le ocurre una idea, después me la dice. Para ir terminando, mi madre es abogada. Durante muchos años se dedicó a ser abogada gastronómica. Y si hay una lección que nos dejó en la vida es nunca en su vida abran un restaurante. Porque es el peor negocio que hay. Problema con los empleados, te roban la comida. Así que lo que hice yo hace 5 años es abrir un restaurante.
Abrió el primer restaurante temático de cine de Latinoamérica, se llama El Capitán, está en un shopping de Buenos Aires pegado a un cine. Recrea un teatro de Los Ángeles que se llama El Capitán, de los años 30. Y a los 5 meses de abrir este restaurante, llegó la pandemia. Y lo que pensé que iba a ser 15 días cerrados, terminaron siendo 15 meses cerrados. Pero a la semana de que vino la pandemia, yo obviamente me deprimí, porque era terrible. En Argentina había que pagarle los sueldos a los empleados aunque no fueran a trabajar todo ese tiempo. Y entre las cosas que me empezaron a pasar es empecé a pensar ideas de cómo íbamos a salir de la pandemia las personas. Y un día en un chat de un grupo Vistage, escribo a las 7 de la mañana a un grupo de amigos, entre ellos Zapato, que va a hablar después acá, les pongo, no pude dormir esta noche pensando en una idea. ¿Qué onda si hacemos la marca más cool de barbijos que hay? Y eso que parece un idiotez lo que estoy planteando, quiero aclarar que en el momento que escribí esto, que era el 22 de marzo, los barbijos estaban prohibidos por la Organización Mundial de la Salud. Decía que no había que usar barbijos. Así que junto a un socio, que es Gastón Greco, armamos una compañía de barbijos y nos fue mucho mejor que con el restaurante, mucho mejor que con la agencia. Exportamos a 10 países. Y acá aprendí otra lección. Y la lección que aprendí es que en toda crisis hay una oportunidad, lo cual es una obviedad, pero muchas veces no la vemos. Latinoamérica está llena de crisis y muchas veces los emprendedores nos asustamos con esas crisis. Ayer en Argentina se votó la ley Bases, así que hace un cambio radical en el Estado y en las empresas. La mitad de las pymes celebraron y la mitad están llorando. ¿Por qué? Porque se acaban muchos negocios y el tema es que uno tiene que saber adaptarse a la situación. Para terminar, y con esto voy a cerrar, muchas veces me preguntaron por qué emprendés. Y muchas veces me preguntaron por qué los emprendedores emprenden. Y he tenido distintas respuestas, pero hay una que me parece filosofalmente interesante. El ser humano constantemente va entre la libertad y la seguridad. Cuando ustedes tienen mucha libertad, quieren seguridad. Y cuando tienen mucha seguridad, quieren libertad. Pasa a nivel gobiernos, cuando tienen un gobierno muy liberal, después quieren un gobierno más estatista. Pasa a nivel relaciones, cuando están en pareja quieren estar solteros y cuando están solteros quieren estar en pareja. Pasa en el trabajo, cuando están en relación de dependencia quieren ser independientes y cuando son independientes quieren estar en relación de dependencia. El ser humano tiene este trade-off siempre, en todas sus decisiones. Y a nivel trabajo, el señor que está allá a su izquierda es un señor que trabaja en Coca-Cola, que se llama Juan de Coca-Cola, que cobra recibo de sueldo, que tiene vacaciones pagas, que tiene su auto, tiene su celular pagado por la compañía, levanta un teléfono y te dice, llama a Juan de Coca-Cola y todo el mundo lo atiende, porque es Juan de Coca-Cola. Y del otro lado está el emprendedor, ahí Tarzán, en el medio de la selva. No tiene ni teléfono celular, no tiene auto propio, debe plata, tiene empleados a los que tiene que pagarle. Este tipo está en el medio de la selva, pero tiene libertad, porque hace lo que quiere a la hora que quiere, cuando quiere, entre comillas lo digo esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con ese emprendedor cuando pasan los años? El emprendedor, al igual que Tarzán, empieza a conocer la selva. Y cuando conoce la selva, deja de tener miedo de estar ahí. Y ese es el mejor de los mundos. Muchas gracias.